Buenos días, queridos amigos. Una nueva edición del programa La Primera Infancia Primero. En esta oportunidad, el tema de hoy es Waldorf, una pedagogía centenaria que educa hacia la libertad. Dentro de nosotros como los padres nos abocan este tema a diario. ¿Cómo te ha ido en la escuela? Por ejemplo, cuando llegan nuestros hijos preguntamos, ¿cómo te ha ido en la escuela? ¿Qué ha dicho el maestro? ¿Qué has aprendido hoy? Todos los niños son recibidos a diario con estas preguntas. Para esto, quiero también contarles, leerles la parte de un libro que me parece interesante y a manera de reflexión se los voy a leer, ¿sí? Dice, en 1989, el psicólogo estadounidense David Elkin publicó un libro titulado El niño apresurado, crecer demasiado rápido, demasiado pronto. Como el título sugiere, Elkin advertía contra la moda de apresurar a los niños para que alcancen pronta la edad adulta. ¿Cuántas personas tomaron nota? Al parecer muy pocas. Una década después, los niños, 2 décadas después, ahora los niños en general están más apresurados que nunca. Los niños no nacen obsesionados por la velocidad y la productividad, sino que somos nosotros quienes hacemos que sean así. Las escuelas les enseñan a regirse por el reloj y a emplear el tiempo de la manera más eficaz posible. Los padres refuerzan esa lección cargando sus horarios de actividades extraescolares. Todo transmite a los niños el mensaje de que menos no es más y que ir más rápido siempre es mejor. La competencia hace que muchos padres apresuren a sus hijos. Todos queremos que nuestros vástagos tengan éxito en la vida. En un mundo que bulle de actividad, eso no significa encarrilarlos por la vía rápida en todo. La escuela, los deportes, el arte y la música. Ya no basta que nuestros hijos estén a la altura de los vecinos. Ahora es que nuestros retoños han de superarlos en todas las disciplinas. ¿Cómo es este tema? Para esto quiero invitar, tenemos acá a Silvia Sixia Ridela y Liz Yarmina Argandoña. Silvia es fundadora del Jardín de Infancia La Casita de Juegos. Estudió educación inicial en la UNIFE. Trabajó por 8 años en pedagogía tradicional y se especializó en pedagogía Waldorf en Lima. Tiene 25 años trabajando en pedagogía Waldorf y brinda asesoría en Jardín de Infancia Waldorf. También tenemos como invitada a Liz Yamina Argandoña. ¿Sí? Ella realizó estudios de educación en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, se formó como maestra Waldorf de primaria en Brasil, se especializó como maestra de jardín de infancia en Alemania, es maestra fundadora del colegio Waldorf Lima, fue docente en el Instituto Schiller-Goethe y trabajó durante 17 años como jardinera Waldorf. Actualmente es maestra de primaria. Bienvenidas, un gusto de tenerlas. Quisiera que nos explicaran un poco cómo es que 100 años de pedagogía, ¿por qué se dice que es una pedagogía del futuro? Bueno, son 100 años de pedagogía, estamos celebrando este año la fundación de la primera escuela Waldorf en Alemania y ya desde ese entonces su fundador, Rudolf Steiner, ya la mencionaba como una pedagogía del futuro. Yo diría el secreto, no sé si se podría decir el secreto, pero es que él nos muestra cómo evoluciona el ser humano. El ser humano evoluciona, no somos ahora los mismos que éramos hace 100 años, pensamos diferente, actuamos diferente, sentimos diferente, nuestra vida ha cambiado mucho, pero sin embargo la pedagogía Waldorf se mantiene, justamente porque se puede adaptar a las necesidades de cada región, necesidades físicas, necesidades geográficas, culturales, políticas, y todo porque conocemos, o a través de Rudolf Steiner, conocemos la esencia del ser humano, conocemos cómo evoluciona. Entonces el maestro Waldorf tiene que ir conociendo, estudiando, adaptándose, conociendo la vida. Es una pedagogía muy viva. Entonces lo que transmitimos al niño es la vida, es
Nos preguntamos cuáles son las necesidades del alma de cada niño, de cada época, y nos vamos adaptando. Lo fundamental, ¿no? ¿Por qué es una pedagogía de futuro, pero que no usa tecnología hasta la secundaria? Esto es bien interesante, ¿no? Y en primer lugar tengo que decir que nosotros no estamos en contra de la tecnología, si no, no estuviéramos acá en este espacio, ¿no? Claro. Donde se usa mucha tecnología. Lo que nosotros queremos es que el niño vaya apropiándose de manera paulatina de esta tecnología, ¿no? Así como el ser humano también ha ido evolucionando a través de la historia, la tecnología también ha evolucionado, ¿no? Desde el descubrimiento del fuego, de la rueda y de todo esto para brindar una mejor vida al ser humano. Entonces, poco a poco ha ido adaptándose la tecnología y brindando, como digo, nuevos espacios. Y a través de la revolución industrial hubo un gran avance y actualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, han aparecido estas nuevas tecnologías. Pero el niño pequeño aún no está capacitado para manejar estas nuevas tecnologías. Efectivamente, pues. Vemos a diario que desde que están chiquititos, 1 año, 2 años, les ponen la tablet para que no moleste. ¿Cuál es lo perjudicial en eso, no? Bueno. Justamente de que el niño todavía no está capacitado para poder manejar esta tecnología y realmente el niño se aleja de la realidad con estas tablets o con esta tecnología que los adultos sí sabemos, digamos, cómo manejarlas en gran parte, pero los niños pequeños primero tienen que tener una relación con la vida, ¿no? Con lo real. Entonces, si el niño ve por la pantalla algo, cree que la pantalla es real. Exacto. Y no su mundo verdadero. Entonces, lo que nosotros queremos es que el niño primero conozca su entorno. Preservar su mundo, ¿no? Exacto. Y después, poco a poco, así como el ser humano ha ido evolucionando, el niño también, y va a llegar el momento en que realmente pueda hacer un uso responsable de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y que él pueda conocer y dominar esta nueva tecnología y no que sea dominado por estas tecnologías. ¿Por qué hablamos que es una educación, una pedagogía que educa hacia la libertad, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos, ¿no? ¿Cómo podríamos...? Sí, realmente es algo que es muy fácil de decir, ¿no? Que educación hacia la libertad, sí, ¿no? Y habría que entender qué es la libertad. Entonces, nosotros queremos que el niño se vaya educando poco a poco para primero conocerse a sí mismo, ir también dominando su cuerpo, dominando sus sentimientos, dominando su pensar, para tener un pensar claro, un sentimiento equilibrado y pueda conocer también sus propias limitaciones y sus propias cualidades. Entonces, teniendo un conocimiento de sí mismo, cuando sea mayor va a poder actuar en libertad. O sea, no porque otros le digan, haz esto, sino porque yo me conozco, yo sé lo que yo puedo. Y justamente alrededor de los 18 años viene una etapa muy importante que el joven como que recuerda que él ha venido a este mundo con una meta, con un destino, con algo que hacer. Y justamente en esta edad se da en las universidades, en los colegios, este deseo, este impulso de los jóvenes de cambiar el mundo, ¿no? Y ahí es que el joven justamente quiere realizar algo en la vida y él tiene que estar preparado para poder llevar estos impulsos y encontrar el medio social donde él pueda desarrollar esto en libertad, dominándose a sí mismo y dominando y conociendo el mundo que lo rodea. A eso aspiramos. Entonces, lo primero es que el niño se conozca a sí mismo. Y eso es la libertad, ¿no? La libertad de conocerme. Más allá de lo que nosotros hablamos de libertad, de hacer o tener, la mayor libertad que puede tener el ser humano es de saberse, conocerse,
qué vengo a hacer, Ajá, ¿no? exacto. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de la tendencia actual de las escuelas es hacer cada vez niños niños pequeños, que la mayoría de escuelas es hacer cada vez niños, estudiantes más precoces? Por ejemplo, la mayoría de escuelas no todas tienen un conocimiento del humano, de lo espiritual. ¿Cómo esta pedagogía dice crecer con los niños? ¿Cuál es su espíritu? ¿Cómo nos podrían comentar algo? Principalmente es poder tener el conocimiento de cómo es la evolución del niño, cuáles son las etapas de crecimiento, de desarrollo, de madurez. Entonces, en función a esos conocimientos podemos impartir las formas, crear el maestro, poder crear qué forma es la más adecuada para llegar al niño, en qué momento, y respetando sobre todo las etapas, ¿no? Tenemos que ir respetando qué etapa, por ejemplo, la primera etapa, en la pedagogía Waldorf hablamos de los septenios. Entonces, cada 7 años se dan capacidades, se desarrollan capacidades, se logran habilidades que tenemos nosotros que permitirle al niño, hablando de libertad, es permitirle la libertad de poder lograr ciertas capacidades, ¿no? Entonces, tenemos que ver en esa etapa qué capacidades se deben de lograr para que después les sea de cimiento para seguir avanzando, adquiriendo otras capacidades. Entonces, podríamos hablar que en esta pedagogía hablamos de etapas o ritmos también, y sobre eso vamos a hablar sobre estas nuevas preguntas vamos a hablar en el siguiente bloque. Muchas gracias. ¿Sí? Venimos en la siguiente etapa. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Amigos, seguimos con este tema. Waldorf, pedagogía centenaria que educa hacia la libertad. Para esta parte tenemos un videíto, a ver si nos pasa. ولا البناء ولا الألعاب ولا الألوان. مهم المعلمة، إذا المعلمة بتكون تحب الأولاد تعطيهن من جوا من داخلها بحقيقة بمحبة، وهذا هاي أهم إشي، يعني إنها هي المعلمة. التغيير هو بس بده يكون بالمعلمة نفسها. The teacher meets the child, recognizes what the child needs to learn, and creates the conditions within which that's possible.
Every child is asking to be seen. Every child wants to find their way into the world, wants to find their direction, their task. And I think today a lot of children seem to be getting lost. Young people, lost in that I don't know who I am. Every child has the right to have a surplus on positive memories about his school time. Because we know today that the memories, the quality of the memories, are quite essential to overcome traumata, to overcome illnesses, to overcome problems in your biography. We have to actually now attend to what are the real developmental needs of a generation of children that are becoming much more traumatized by the experiences that they're having in our living environment. Es de lo que hablábamos en un inicio, ¿no? Cómo encontrar a que cada niño vaya al encuentro de sí mismo. ¿Qué aspectos son fundamentales y pilares? Si nos puedes desarrollar un poquito más, Liz o Silvia, dentro de la pedagogía, ¿no? Como pilares de la pedagogía, bueno, pueden haber muchos. Por ahí uno de los más importantes es el conocimiento que podemos tener sobre el ser humano, sobre el desarrollo del niño, sobre el desarrollo de la evolución, para saber a qué apuntar, cómo dar según las necesidades. También es la autoeducación del maestro. El maestro tiene que estar en constante estudio, en constante formación, no solamente estudiar su materia, sino estudiar al ser humano, estudiar al niño que tiene delante. Cada niño es diferente, cada grupo de niños es diferente y cada maestro es diferente. Entonces tiene que crear, el maestro tiene que autocrearse, autocrear el ambiente para saber cómo encaminar a cada niño en su desarrollo. Interesante, interesante porque esa de autoeducación que nos habla, cada niño tiene un ritmo, ustedes hablan de ritmo también en pedagogía, pero cada niño tiene un temperamento, ¿no? Distinto, y cómo poder acompañar a cada uno de ellos para que ellos vengan a ser lo que realmente son. Esto es uno de los fines más supremos que tiene la educación, acompañar a un ser humano a hacer lo que él ha venido a hacer. ¿Qué mejor que eso, que una educación, que una pedagogía te encamine hacia eso? Más allá de los conocimientos cognitivos, de todo lo que tiene para ofrecer el mundo como la tecnología y todo eso, que se puede ir sumando, pero lo fundamental y lo humano y lo más, para mí lo principal es acompañar a que cada uno venga a hacer lo que ha venido a hacer, y esa es la mayor libertad. ¿Cómo son los ritmos, ¿no? En la pedagogía. Bueno, cuando hablamos de ritmo estamos hablando de una estructura ordenada, una estructura cíclica, una repetición. Todo ritmo es sanador, ¿no? Cuando uno entra en un ritmo ya está, ¿no? Y viene el impulso y está en la vida es un ritmo. Entonces, y como seres humanos también tenemos un ritmo y estamos inmersos en un ritmo de la naturaleza, el día, la noche, los meses, las estaciones. Y el ritmo, como nosotros como individuos también tenemos un ritmo. Tenemos el ritmo del corazón, tenemos el ritmo de la circulación, tenemos el ritmo de la respiración. Y esos son ritmos que nosotros tenemos que apelar cuando dirigimos la educación. ¿Cómo es esto? El niño, por ejemplo, cuando es pequeño, el niño aprende a respirar. Ya. Lleva años, Hugo Steiner dice 21 años, aprender a respirar. El niño pequeño desde que nace su respiración es arrítmica, ¿no? Cuando tenemos un niño pequeño, todos los que hemos sido madres, padres, vemos a nuestro niño pequeño y vamos a ver si está respirando, porque nos pareciera que no respira, ¿no? Porque no es que no respira, sino que tiene una respiración arrítmica. ¿Ya?
Y el niño va desarrollando y durante los primeros 7 años se podría decir que todavía el niño, su respiración se mantiene en un ritmo de una inspiración corta y una expiración larga. Entonces nosotros tenemos que respetar ese ritmo propio del niño, la naturaleza propia del niño. Y por ejemplo en el jardín de infancia, entonces las actividades, el ritmo diario lo vamos a estructurar en función a esta respiración. Entonces tendremos actividades que demanden una corta concentración y una larga expansión. Entonces el juego libre demanda un tiempo bastante largo, todo lo que son actividades de expansión, un promedio de 1 hora, y actividades de concentración cortas de 10 minutos, máximo 20 minutos, como puede ser el cuento, la ronda, actividades manuales que demanden un poco más de concentración. Entonces apelamos al ritmo natural del niño. Ya el niño va creciendo en la primaria, en la secundaria, los ritmos ya son un poquito más estables, digamos, en cuanto a concentración y expansión, pero igual es un proceso. Entonces, también en la primaria y la secundaria se va a respetar esa estructuración del día, del mes, del año, en función a los ritmos de la naturaleza y al ritmo del ser humano. Y también tratar de preservar lo mismo en casa, ¿no? Porque para que el niño no puede hacer un ritmo en el colegio, en el jardín, y otro distinto en casa, ¿no? Nosotros mandamos una tarea en el jardín de infancia muy importante, que es llevar a los niños al parque. Exacto. Esa es la mayor tarea que pedimos a los padres, porque el niño tiene que tener expansión y tiene que tener movimiento, tiene que tener la oportunidad de expresarse, de compartir, de hacer. De trepar, de saltar, de tocar tierra. Porque todo eso es terapéutico también. Se habla de que es sanador, es terapéutico. ¿Cómo se enseña antes del primer septenio? ¿Cómo es la enseñanza? Bueno, no antes del primer septenio, durante el primer septenio. Claro, durante el primer septenio. Claro, nosotros en la pedagogía Waldorf, como decíamos, hablamos de septenios. Cada 7 años hay una forma, características propias, habilidades que se deben de adquirir. En el primer septenio, que va lógicamente de 0 a 7 años, bueno, nosotros tenemos en el colegio de 3 a 7 años porque es lo que corresponde al nivel de inicial. El niño en esta época, durante todo el primer septenio, aprende por imitación. Entonces el niño va a aprender todo lo que ve, va a aprender todo lo que el adulto hace, lo que observa de su entorno. Entonces tenemos que estructurar cada actividad. La maestra jardinera tiene que saber que es un ejemplo y que todo lo que ella hace, el niño lo va a repetir, el niño lo va a hacer. Y el niño lo va a repetir y lo va a hacer en el momento que juega. Por eso el niño, para nosotros el juego libre es la imitación de la actividad del adulto. Tenemos que darle la oportunidad al niño de observar, de participar de actividades del adulto. Entonces es muy lindo cuando el niño puede ver a alguien, al carpintero trabajando, al jardinero cuidando las plantas, a la maestra cocinando, lavando. Allí es donde el niño está aprendiendo. Entonces en el jardín de infancia tenemos actividades para imitar, hogareñas, por ejemplo, muchas actividades hogareñas, porque así el niño está aprendiendo cómo se vive en el mundo y es el adulto el que se lo enseña. ¿Cómo hacer? ¿Qué actividades hogareñas hacen? Por ejemplo, hacer pan, barrer, limpiar, ordenar, ayudar en la preparación de los alimentos, cuidar al más pequeñito, el niño más grande ayuda al pequeñito, actividades mucho como una gran familia, digamos, donde hay niños grandes y pequeños, porque en los salones inicial tenemos niños de 3 a 6 años juntos en la misma aula. Entonces unos también van aprendiendo de otros, ¿no? Y se da un aspecto social y un aspecto educativo muy interesante, muy rico, muy vivo. Exacto. De la interrelación, ¿no? Donde están aprendiendo a cuidar, a socializar, mucho de, ¿cómo se llama? De sentir al otro, ser como el otro, aprender del otro también, de los maestros. Podemos hablar un poquito de la primaria, ¿sí, Liz? Claro, sí. Como dijo Silvia, todo es ritmo.
pero ya cuando el niño pasa a la primaria, justamente en este cambio de septenio, él gana otras capacidades. Entonces gana unas capacidades más cognitivas. Y eso es lo que nosotros vamos a aprovechar en la primaria. Pero el cambio no es drástico, sino que también se va dando dentro de este ciclo de ritmos. En el primer grado, entonces los niños ya no están mezclados con niños de otras edades, sino que todos están alrededor de los 7 años o los 7 años cumplidos, ¿no? A los 7 años comienza ya la parte de primaria. De primaria, ajá, la escolarización, ¿no? Entonces es la etapa donde ya los niños vienen maduros y dispuestos a aprender con muchas ganas y con muchas ansias de aprender. Entonces justamente también tenemos, digamos, esta enseñanza que se diferencia bastante de la educación regular, convencional o tradicional, en que nosotros tenemos los cursos por bloques o por épocas. Entonces estas épocas duran alrededor de 4 semanas cada una y se da, digamos, 4 semanas de dibujo de formas, luego 4 semanas de números, 4 semanas de lenguaje o de letras, y así nuevamente se repite de forma consecuente. Y eso ayuda a que los niños puedan realmente concentrarse en una sola materia durante las 4 semanas y luego dejarla para que todo esto que han adquirido como conocimiento nuevo pueda digerir, ¿no? Pueda apropiarse, así como digerimos un alimento, ellos también digieren estos conocimientos. Y sobre eso quería comentarte, por lo menos en el caso mío, que observo bastante a mi hijo, antes siempre, por ejemplo, le dan énfasis a un solo juguete. Es como que parte de la manera de aprender natural que tienen es, por ejemplo, están con los bloques un mes, pero se dedican a fondo. Y después se olvidan de eso, pasan a otra actividad. Eso es lo que yo he observado que le pasa a Gabriel. No es que está jugando con todo, sino hay tiempos en que le dedica, por ejemplo, a un solo tema y está ahí, y todos los días con eso. Y después se olvida de eso, pareciera, ¿no? Pareciera que se olvida y están pasando otra actividad o otro aprendizaje. Como los niños aprenden a través del juego, es lo que él hace, ¿no? Está en una actividad, está con los bloques armando un camión y cosas, y luego pareciera que hizo todo de todas las formas posibles y se pasa a otra actividad. Eso es lo que se preserva también en primaria, o sea, en los primeros grados. Sí. Hacer un tema, darle todas la atención, ¿no?, diaria, porque así se concentra el niño en esa actividad. Y luego, después de un tiempo, cuando lo retoma, realmente lo retoma de forma renovada. Es lo que se dice aprendizaje latente, queda y se va adquiriendo todo el conocimiento, ¿no?, pero de a poco. Exacto, sí, sí. Entonces se apela mucho a este tipo de enseñanza y los niños aprenden mucho más y más rápido. Y todavía siguen en el primer grado, se enseña bastante a nivel de imágenes, ¿no? Todo se le da todavía a nivel de imágenes. Las letras las aprenden con imágenes, ¿no? Los números también, pero va también, igual como en el jardín de infancia hay ritmos, también dentro de una clase principal que llamamos nosotros desde las 8 de la mañana o antes de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Esta hora de clase principal también es subdividida, digamos, en pequeños bloques donde el niño también puede respirar, ¿no? Hay una primera parte de movimiento, porque todos los niños necesitan movimiento. Luego viene la parte ya de donde se expone la materia, el curso, y después ellos vuelven a trabajar o trabajan en sus cuadernos en la parte volitiva de la acción, y finalmente se termina con una historia, con un relato, un cuento, que va variando a través de toda la primaria, ¿no? En el primer grado se les enseña los cuentos de hadas y los cuentos tradicionales andinos. Entonces el niño tiene esa respiración también dentro de la misma clase principal, ¿no? Ah, interesante, qué bonito. Eso a mí me llama
A mí me llama la atención, me gusta la forma en que se organiza todo esto, ¿no? Todas las clases, a diferencia en lo tradicional que te ponen un montón de cursos, incluso desde primaria, y vas distintos temas. Quizás hay veces no profundizas porque el conocimiento tiene que pasar con una etapa de asimilación, ¿no? Vamos a ir al corte. Vamos a despedir a la maestra Silvia y vamos a volver en la siguiente etapa con la pedagogía Waldorf. Muchas gracias, Silvia. Bueno, gracias también. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Amigos, nuevamente aquí estamos con algunas preguntas del chat, ¿sí? Vamos a ver. A ver, dice Susana Vélez, toda nueva perspectiva de preparar el futuro de los niños es saludable y muy importante. Bueno, no sé cuál es la pregunta. Ah, ya, aquí está Alejandra Chipana. ¿Cómo se enseñan sin tecnología? ¿Ya? Dice Alejandra Chipana y Josefina Jardinera, los pequeños tienen el derecho de realizar sus propias experiencias y descubrir su mundo sin tecnologías que lo perjudiquen en su realidad. ¿Cierto? A ver, Teresa Montes, de acuerdo a las investigaciones dentro del campo de la psicología, es muy importante no bombardear con imágenes que el niño aún no está preparado para procesarlo cognitivamente. Teresa, muy bien. Raimunda Reyes, tu hijo o hija será como lo crías y educas en su primera infancia. Es la primera huella que jamás se olvida y es para toda la vida. ¿Sí? Bueno, hay muchos aportes, reflexiones, ¿no? Aportes. Pero había ahí una preguntita, ¿no? ¿Cómo se educa sin tecnología? Ajá. Es muy interesante esta pregunta, ¿no? Porque como actualmente estamos rodeados de tecnología, parece imposible. Pero no es imposible. Realmente, como dijo anteriormente Silvia, a través de todas estas labores que implican la presencia del ser humano, ¿no? La presencia del padre, de la madre, del maestro, que tiene que hacer esas etapas pretecnológicas, ¿no? El usar una escoba, el usar un cuchillo para cortar la fruta en el primer septenio, eso ya está ayudando al niño a incorporarse poco a poco a este mundo de la
de lo tecnológico, porque son herramientas que va usando, ¿no? Poco a poco. Lo que pasa es que hay veces separamos, creemos que es una herramienta, no es el fin en sí mismo, un aparato tecnológico. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es el fin en sí mismo? Educar para ser ellos mismos. Me quedo con eso, ¿no? De la pedagogía, el fin de ser ellos mismos. Para esta etapa hemos invitado también a nuestro querido maestro Mario Castro Salazar. Él es profesor de euritmia pedagógica en la casita de juegos. Se formó como euritmista, creo que lo estoy diciendo bien, en Alemania. Trabajó como profesor de euritmia en varios colegios Waldorf de Latinoamérica y España. Tiene estudios completos en euritmia terapéutica en Brasil y lleva 19 años trabajando con la pedagogía Waldorf. Es un gusto tenerte aquí, Mario. Tanto, ¿no? Me sorprendo. Muy bien. ¿Cómo vemos dentro del trabajo que se hace en los colegios Waldorf la parte artística, cuál es la importancia de los trabajos manuales, artísticos? ¿Cómo se desarrolla? Sí, antes quizás podemos decir que la propuesta de la pedagogía Waldorf es hacer del hecho de educar una obra de arte en sí misma, ¿no? Siempre está ese cliché o ese lema de que en la pedagogía Waldorf, en los colegios Waldorf, solo pintan, solo cantan, ¿no? Pero lo que hay que entender como docentes es que cuando yo doy una clase, esa clase debe ser en sí una obra de arte. Entonces ahí nos preguntaríamos qué es el arte, ¿no? Toda una serie de proporciones, de relaciones, lo que contaban antes Liz y Silvia, ¿no? La respiración. Y después está todas las bondades ya del arte en sí, ¿no? De cómo el arte entra al colegio, están la música, la pintura, las manualidades. Las manualidades. Y la intención es poder, primero, que el niño tenga toda una vivencia amplia, multifacética de actividades, después de la clase principal. Ya. Desarrollar su sensibilidad, educarse en su sensibilidad y en su voluntad también, ¿no? Toda práctica artística requiere de voluntad, ¿no? Hasta que logre yo algo, ¿no? Y bueno, creo que va por ahí esa de incorporar las artes dentro del colegio, ¿no? En psicoterapia, en Gestalt, hablamos de la terapia, del arte terapia. Se utiliza mucho en adultos, y qué mejor que trabajar con niños desde pequeños, ¿no? Lo terapéutico que es el arte, la música. Entonces, dentro de esto, ¿qué nos puedes contar de la euritmia? Cuando se crea el primer colegio Waldorf, se integra el arte de la euritmia desde el inicio de la pedagogía Waldorf. La euritmia es un arte de movimiento, si lo tengo que poner así en conceptos, y está ligado a lo que tiene que ver todo el área de movimiento junto con la gimnasia. ¿Qué es la euritmia? La euritmia es un arte nuevo, tiene recién un poco más de 100 años en el mundo, entonces la pintura, la música, la arquitectura nos lleva más ventaja, el teatro y la danza también. Pero como arte tiene de las otras también. Si me enfoco en lo pedagógico, una de nuestras intenciones es poder hacer que el niño exprese su interior por medio de gestos corporales y de movimientos, coreografías en el espacio. Y ahí nos ayuda mucho
la poesía y la música como una sustento objetivo para que pueda el niño expresarse desde su interior. En ese sentido podríamos hablar de terapia. Aún no, porque también, pero de cierto si modo queremos, es terapéutico, sí, ¿no? Seguro, Claro, saludable. También, claro. Algo que está en la pedagogía regular o convencional es la psicomotricidad. Sí. Uno podría hacer una analogía también con la euritmia en ese sentido, ¿no? Moverme desde mis sensaciones internas, desde mis emociones. Muy bien. Con más preguntas sobre este tema vamos a venir en la siguiente parte en el siguiente bloque, ¿sí? Porque todavía quedan muchas preguntas en ese sentido. Gracias. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Muy bien. Estábamos conversando con el maestro Mario Castro Salazar sobre la euritmia y antes del corte queríamos conocer un poquito, ¿no?, de las diferencias entre la euritmia pedagógica, la euritmia terapéutica, cómo trabajan esto en el colegio y primero nos explicas cuáles son las diferencias, ¿no? La euritmia, el primer piso, digamos, el primer actuar de la euritmia es artístico. Bien, hay elencos que presentan programas, jóvenes también, tú los pudiste ver el viernes. Sí, hermoso. Y también ahora dentro del colegio está la euritmia pedagógica y junto con la gimnasia ven todo lo referente al movimiento. Ya de por sí el movimiento es sanador, así es, genera salud y la gimnasia ve un aspecto más corporal, la euritmia ve un aspecto más emocional, anímico y entre ellas se complementan la gimnasia y la euritmia. Una se podría decir que es más motora, la otra más artística. Y el tercer aspecto de la euritmia es el terapéutico. La euritmia es terapéutica, es voy a ser redundante, una terapia complementaria de la medicina antroposófica. Una diferencia es que ya se trabaja con un individuo, uno a uno. Podemos trabajar en base a un diagnóstico y podemos tratar enfermedades desde corporales, asma, cáncer, hasta anímicas como depresión, etc. Entonces hay todo un tratamiento individual con el paciente, se recurren a gestos vocálicos y consonánticos y uno entra más o menos en el movimiento o el gesto también de aquella enfermedad. Es una cosa homeopática, uno podría decir. El paciente tiene que activarse mucho y practicar
Qué interesante, ¿no? Y eso lo llevan a los niños, al colegio. No. La terapia, la euritmia terapéutica es ya otro aspecto. En el colegio se hace la euritmia pedagógica, lo regular, lo que... Pero los niños también trabajan sus emociones, su tristeza, y a veces de cierta manera a través del movimiento, del arte. Sí, y uno podría decir, o al menos desde mi punto de vista, unas diferencias con la danza, es que la euritmia da elementos objetivos, ¿ya? Porque la intención es hacer lo que se escucha y no lo que siento. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Entonces, si hay una música, escuchamos una música, podemos ver, al menos con los niños grandes, qué tonalidad es, si va por tonos mayores o menores. Entonces, si hay un tono mayor, obviamente que el alma sale y se expresa con alegría, con colores distintos, y si es una música con tonalidades menores, donde el alma se interioriza. Entonces, ese elemento de la escucha es muy importante para la euritmia y para los niños, ya como aprendizaje, porque yo tengo que primero aprender a escuchar, y algo que se aprende por refilón en la euritmia es también a tratar de ser verídico, porque yo escucho y trato de ser verídico con lo que escucho y expresarlo. Y ahí uno también se vincula con lo que es la danza en sí, ¿no? Varios bailarines contemporáneos decían que, por ejemplo, el danzar no miente, el movimiento no miente. El cuerpo no miente. Entonces, y esas quizás sean unas de las dificultades actuales para el niño y el joven, ¿no? Porque un niño sabe que se va a expresar sin máscaras, por medio del movimiento. Y eso es lo que yo rescato un poco, porque en terapia, en la terapia gestal, lo que buscamos es que el ser humano sea auténtico, lo que ha venido a ser, y quitándonos las máscaras y volviendo a nuestra autenticidad, es entendernos, conocernos, y me parece fundamental que desde niños tengamos herramientas para conocernos, y a manera de ¿cómo se llama?, de centrarnos en este tema. ¿Qué vendría a ser entonces lo que hemos hablado, ¿no? La pedagogía Waldorf, lo que se transmite a los niños es este camino, respetar los tiempos, los ritmos, los procesos de aprendizaje que están asociados con los ritmos de la naturaleza, o ¿cómo se llama?, del modo en que se suceden los ritmos del día, de la noche, de las estaciones. Se trabaja mucho esto, ¿no?, en pedagogía Waldorf. Cuéntanos un poquito, Liz, acerca de esto, de esta misión también, cómo es. Claro, los niños en realidad traen muchas capacidades y muchas cualidades. Entonces, lo que nosotros como maestros tenemos que hacer es brindarle el ambiente necesario para que ellos puedan desarrollar estas capacidades, acompañarlos y brindarles el apoyo necesario a través del ritmo, ¿no?, a través de la imitación en el primer septenio, los primeros años, es a través de esta imitación, y en el segundo septenio, en la primaria, es a través de una persona que se gane el cariño y la autoridad de los niños, ¿no? Entonces los niños van a amar a su profesor, y por el profesor, por el amor que tienen al profesor, el cariño, la veneración que tienen al profesor, van a aprender y se van a esforzar en realizar todas las tareas y el aprendizaje necesario. Y este maestro entonces va a brindarle también todo, no solamente darles los conocimientos, sino la formación para que el niño pueda seguir aprendiendo más allá de las aulas, y más allá el joven, poder brindarle las oportunidades para que él pueda desarrollar su propio juicio, su propio pensamiento. Entonces, en cada etapa se va desarrollando algo diferente, ¿no? La voluntad en el primer septenio, en el segundo septenio un sentir sano, equilibrado,
una sensibilidad, como lo dijo Mario, y en el tercer septenio principalmente, entonces un juicio, una capacidad de hacer un juicio acertado, de mirar de forma crítica. Elaborar mi propia perspectiva, mi propio juicio de la vida, de las cosas. Exacto, sí. Ya en base a todo lo que se ha ido preparando desde el jardín de infancia, entonces el joven ya puede tener su propio juicio y mirar de forma crítica el mundo que lo rodea y no dejarse influenciar por el medio ambiente o por lo que los demás dicen, sino por lo que él cree que es, ¿no? Ya. Sí, eso me parece fundamental. En esto, como nos hablaba Mario, todo lo que sirve, lo bonito para mostrar, o sea, para trabajar con los niños, la parte artística, veo que hacen también muchas manualidades, eso es una manera de conectarnos con el presente, ¿no? Estar aquí y ahora, a través del trabajo con las manos, a través del trabajo con los sonidos, con la música, y respetar los ritmos de aprendizaje. ¿Qué más nos puedes comentar del niño? Has mencionado las manualidades, sí, ¿no? Y realmente es también una parte importante, ¿no? Para Rudolf Steiner era muy importante desarrollar todas las áreas, no una sola área cognitiva, no solamente la artística o no solamente la manual, sino todo en equilibrio. Y justamente es interesante que él recomendaba ya desde el principio que los niños puedan aprender a tejer, ¿no? Niñas y niños, porque el movimiento de las manos, el movimiento de los dedos, tiene que ver mucho con la corteza cerebral y la unión de las neuronas. Ya se sabe ahora, ¿no? Ya es estudiado, ¿no? Exacto. Pero ya él hace 100 años lo decía. Y justamente cultiva, ¿no?, un pensar flexible, no solamente la capacidad de aprender con más rapidez, sino también el poder tener la flexibilidad de pensamiento y no un pensamiento rígido en que creo en esto y nadie me mueve de acá, sino un pensamiento abierto, donde puedo yo realmente juzgar y decir, sí, esto es lo que me conviene, o esto puede ser así o puede ser así, ¿no? Y eso es la capacidad que, digamos, van educándose, los niños se van educando con las manualidades, con el tejer, digamos, con el bordar. Después también tenemos carpintería, el modelado, con arcilla, primero con cera de abeja, después con arcilla. Y esto son capacidades que el niño va fomentando. No queremos que los niños salgan artistas, sino que realmente ellos al modelar y al trabajar en las manualidades y todo esto van trabajándose en sí mismos. Su temperamento, ¿no? También. Que salgan artistas de la vida. Qué bonito eso que nos cuentan. El conocerse, no hay mayor libertad, que es lo que me quedó en claro a esto, no hay mayor libertad que el conocerse a sí mismo, el desarrollarse. Y lo demás, como decías tú, sí, Liz, el ser humano tiene que crecer como un árbol, ¿no? En todo, no solo en la parte cognitiva, no solo en la parte artística, sino desarrollará cada uno, se inclinará hacia algo, pero si crece en armonía en todas las partes, me parece fundamental, me parece rico para cada niño, ir descubriendo a través del arte, descubriéndose a sí mismo. Y eso no quita que no tengan formación, como dicen, académica, ¿no? Eso es lo que nos podrías explicar un poco. Y la formación académica desde toda la primaria, en la parte cognitiva, trabajan todos los cursos, ¿no? Sí, vamos trabajando de a pocos, ¿ya? ¿No? O sea, en el primer grado, digamos que se da bastante importancia a los bloques de dibujo de formas, como te mencioné antes, letras y números. Y después en los grados superiores va aumentando la cantidad de materias, entonces ya entran los oficios, después entra geografía local, astronomía, biología, también entramos lo que son ciencias naturales, geografía, astronomía, geología, física,
y después química, ¿no? Entonces, poco a poco se van dando estos conocimientos, pero sí nosotros, digamos, cumplimos también con el requerimiento del Ministerio de Educación, pero lo damos de otra forma, respetando la edad de los niños, ¿no? Cierto, cierto. Entonces, eso es bien importante, la forma como se da, cómo llegamos a los niños. No es el que te den, sino el cómo llegas. Ajá. Esa es la gran diferencia, ¿no? Los niños aprenden igual a multiplicar, aprenden las decimales, aprenden pero aprenden las raíces, a través, desde niños yo veo que aprenden a través del cuerpo, porque la mejor manera de aprender, como decía, es a través del cuerpo, saltando. Si yo me pongo en perspectiva, tengo unos amiguitos de mi hijo que decían, renegando porque no se saben la tabla de tercer grado, y reniegan porque lo aprendieron de manera cognitiva y tienen que memorizar, y cuando Gabriel lo hace, o cuando los niños Waldorf hacen la tabla, lo hacen saltando y jugando desde el cuerpo, que es una manera. Si a mí me hubieran enseñado a mí de esa manera la tabla, no tendría tantas dificultades después. 7 por 7. No, si lo hiciera a través del cuerpo me queda para toda la vida, y esto es lo que busca. Tenemos una transmisión con Clotilde vía Skype. Hola, Clotilde. Hola, ¿cómo está, Rocío? Muchísimas gracias, le agradezco mucho a Mario, a Silvia y a Liz, porque realmente me parece que es muy importante tener todas las diferentes propuestas para poder lograr en nuestros niños. Bueno, hablando de la tecnología. Hablando de la tecnología, hay veces la tecnología es lo que falla y lo que queda en el ser humano es lo primordial. El encuentro humano. El encuentro. Sí, sí es importante, nadie niega que es una herramienta. Por supuesto, no. Es una herramienta. Era una broma. Son herramientas que nos permiten estar comunicados, que nos permiten acortar distancias, pero no perdamos lo esencial en la educación. Lo esencial es aprender, conocernos y saber para qué hemos venido a este mundo. Creo que hay veces recién a los 40 años, cuando llegamos en crisis, todavía hay veces ni siquiera sabemos qué es lo que hemos venido a hacer. Tenemos como un gran vacío, cuando podríamos hacer desde jóvenes, ir conociendo nuestra misión. Sí. ¿Cuál es la misión de la pedagogía Waldorf? ¿No? Sí, eso es también, tú hablabas de herramientas, ¿no? Yo también puedo hablar de espacios. Yo creo que un colegio Waldorf, un colegio que trabaja con pedagogía Waldorf, trata de generar espacios saludables, ¿no? para los niños y los jóvenes. Y eso es lo que algunos padres, cuando van al colegio, a los colegios y los conocen, eso es lo que perciben, esas diferencias, esas calideces, y que hacen que se queden, ¿no? Pero una de las misiones puede ser el tener cuidado de que no solamente se piensa con el cerebro, ¿no? Y que tenemos otras posibilidades también para pensar. Podemos pensar con nuestros dedos, con nuestro movimiento, con nuestras emociones. Creo que esa puede ser una misión de la pedagogía Waldorf ahora, y cada vez más se están despertando, ¿no? Está creciendo cada vez más la demanda. Padres, madres se están preguntando, no solamente mi hijo es cerebral, ¿cómo puede aprender de otras formas? Y creo que la pedagogía Waldorf responde a esas preguntas y necesidades que son cada vez más de los padres, ¿no? Están despertándose más. Más del ser humano, ¿no? Más conectados con nosotros mismos. ¿Y cómo podríamos llevar esto a las grandes, al colegio público, a formar a maestros en esta pedagogía, ¿no? Es un reto para mí. A mí me gustan los retos, pero me gustaría que nuestra sociedad o nuestro país tenga mayores profesores con pedagogía Waldorf. Es una opinión personal. Bueno, la tecnología nos ha jugado algunas malas pasadas, así que me quedo con lo
con esta bonita entrevista que hemos tenido en este programa que hemos tenido hablando de la pedagogía Bardot, una pedagogía centenaria que educa hacia la libertad interior. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Mario, por compartir toda su experiencia, por formar, y también a Silvia, por compartirnos todo lo maravilloso que hacen en este trabajo con los niños. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, amigos. Los invitamos a seguirnos en nuestras páginas de Facebook, y ha sido un honor, un gusto de estar con estos invitados. Y así que nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Y no se olviden seguirnos en Facebook, en la página de Salgalú también. Gracias.